El ministerio Conéctate a Jesús presenta: Abigail no se permitió ser víctima de las circunstancias. Los personajes de esta historia que hoy narramos son David, Nabal, los siervos de Nabal, Abigail su esposa, y Dios presente en todo momento y lugar actuará en el momento oportuno. David, elegido por Dios como el próximo rey de Israel, ahora es un prófugo de Saúl. Primera parte de la historia. David, huyendo de Saúl, se refugia cerca del Carmel y protege de las incursiones de los filisteos a los israelitas que pastoreaban allí. Viajaba con 600 hombres. Entre los pastores se encontraban los pastores de Nabal, del cual David tenía mucha confianza, y por eso le envió 10 de sus hombres para pedirle que le abasteciera de provisiones. Pero, tristemente, esto no sucedió. David confiaba en que Nabal estaría agradecido por la protección que le había proporcionado. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán, decía los mensajeros de David. Nabal, sin preguntar a sus criados, escuchó lo que le decían los mensajeros de David y expulsó a los jóvenes y despreció a David. Entonces David perdió su compostura cuando se vio insultado. Decidió vengarse de forma sangrienta. Al igual que Esaú, tomó 400 hombres armados con la intención de matar a todos los varones de la casa de Nabal. Pero uno de los sirvientes, viendo la necedad de su amo y previniendo la reacción de David, le explicó la situación a la esposa de Nabal, Abigail. Esta, que era astuta, dándose cuenta del peligro que corrían, se apresuró a preparar un regalo y llevarlo junto a sus criados. Se dirigió personalmente al encuentro con David e, intercediendo por su esposo, consiguió aplacarle y resolver el conflicto. Abigail regresó a su casa y encontró ebrio a su marido. No le dijo nada hasta la mañana siguiente, cuando le contó todo. Entonces, cuando Nabal, al conocer del peligro que había corrido, Nabal sufrió un ataque a los 10 días y murió. Dicho ataque fue mandado por Dios. Poco después, cuando David se enteró de que Nabal había muerto, mandó a llamar a Abigail para convencerla de que se casara con ella. Los resultados: los bienaventurados, dices, pacificadores. Abigail demostró tener las cualidades de una buena pacificadora. 3. Saber escuchar. La primera de ellas. Al contrario que Nabal, que no hay quien pueda hablarle de eso, decía su propia esposa y sus siervos, Abigail tenía los oídos abiertos. Escuchó todos los detalles hasta estar segura de comprender correctamente la situación. Escuchó todos los detalles. Estuvo segura. Dice, Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar
tardo para airarse. Así lo menciona la palabra de Dios. Segundo, Abigail supo actuar en consecuencia. Para solucionar el conflicto eran necesarios 2 pasos: compensar la ofensa e interceder a favor de Nabal, o sea, suplicar un perdón inmerecido. Y eso lo hizo Abigail. David había pedido un presente como agradecimiento por su cuidado. En vano he guardado todo lo que éste tiene, dijo David. Abigail preparó un presente que superase con creces las expectativas de David y se lo entregó personalmente. Lo que necesitamos es confianza y fe en Dios, dice la pluma inspirada. La gracia interior se manifestará en las acciones exteriores. Sigue diciendo, necesitamos aquel espíritu que demuestre a otros que hemos estado aprendiendo en la escuela de Cristo y que imitamos el modelo que nos ha sido dado. La pluma inspirada así lo presenta, nos dice, nos hace falta un corazón que no se enorgullezca vanamente, una mente no asentada en el yo. Finalmente dice, cada uno debe sentir un constante deseo de bendecir a otros. Dios toma nota de nuestros humildes esfuerzos que ante su vista son preciosos. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, la página 536 y 537. Tercero, Abigail usó palabras correctas, se presentó ante David con una actitud humilde, admitió los defectos de Nabal y admitió que había ofendido a David. Qué lindo. También invocó la intervención divina y pidiéndole a David que dejase la venganza a Dios, y le pidió a David que dejase la venganza a Dios. Con gran tacto le suplicó a David que no realizase un acto del cual pudiese arrepentirse más adelante. O sea, le hizo saber que él era rey. Tras asegurarle que Dios actuaría sin duda en su favor, le pidió que se portase bondadosamente con ella. Le dijo, acuérdate de tu sierva. La palabra de Dios dice en Proverbios 25:11, manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. David, siguiendo el consejo de Abigail, se retiró sin hacer daño a Nabal. En el momento que consideró oportuno, escuche bien, Dios actuó. La palabra dice en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La pluma inspirada dice, cuando David oyó la noticia de la muerte de Nabal, dio gracias a Dios porque él había tomado la venganza en sus propias manos. Sigue diciendo, se lo había refrenado para no hacer el mal, y el Señor había hecho que la impiedad del impío cayera sobre su propia cabeza. Por la forma en que Dios trató a Nabal y a David, los hombres pueden sentirse animados a colocar sus casos en las manos de Dios, pues a su debido tiempo Él arreglará las cosas. Finalmente, la recompensa divina. Tras la repentina muerte de Nabal, David envió una propuesta de matrimonio para Abigail. Además de sus actitudes pacificadoras, ella demostró ser una persona realmente humilde. La prudencia se dejó ver siempre en Abigail. Respondió con la misma humildad que había mostrado unos días antes. He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor, dijo.
Lo que Dios está buscando no es un servicio de los labios, no es la profesión de fe, sino una vida humilde y consagrada. Bendiciones.